Saludos cordiales, una semana más en el Cara a Cara de Voz Populi, en el que les queremos traer temas de actualidad. Esta semana, evidentemente, ha sido actualidad desde el domingo, desde el fin de semana pasado, el famoso 41 Congreso del PSOE, y particularmente lo que dijo el presidente del Gobierno al final de ese Congreso, el domingo, que va a crear una empresa pública de construcción de vivienda en España. El asunto es controvertido porque la vivienda en sí misma es controvertida, hace falta mucha vivienda, hay mucha demanda y hay mucha gente que lo está pasando mal en términos de pago de alquiler, de pago de cuotas de hipoteca, etcétera, etcétera. Claro, el anuncio del presidente tiene sus pros y sus contras. El primer pro es que la gente lo quiere y la primera contra es que todas las experiencias que ha habido de intento público de promover, de efectuar ingreso de dinero, o sea, de inyección de dinero, etcétera, no han salido exactamente bien. De hecho, hay dos organismos públicos, uno es la Sareb y otro es el SEPES. Uno tiene la famosa vivienda mala de la época de la burbuja inmobiliaria, que tampoco se está logrando colocar de aquella manera. Por ejemplo, el SEPES tiene, en el año 23 ha tenido un déficit de 400 millones. Y luego el otro problema es que anunciar viviendas es gratis. ¿Se acuerdan lo que dijo el presidente Sánchez en las elecciones autonómicas de hace año y medio, poco más? Que iba a crear 183.000 viviendas. De momento no estamos viendo muchas. Vamos a hablar de ello con un invitado que sabe bastante de vivienda, sabe mucho de promoción. Es el director general de Asprime, que es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Jorge Jiménez, encantado de tenerle con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Gabriel, y me alegro de que no me hayas dicho que soy experto inmobiliario, con lo cual me alegra que me presentes que sé que no soy un experto. Bueno, aunque no sea experto. ¿Qué pasó de las 183.000 viviendas de Pedro Sánchez? A ver, yo lo primero que, y además lo has dicho tú en tu entradilla, es decir, hay una descompensación enorme entre oferta y demanda, ese es el gran problema que tenemos, o el gran reto de la vivienda, es decir, acompasar la oferta con la demanda, y la dificultad que tenemos los promotores, sean públicos o privados, es que tardamos mucho tiempo. Entonces, primero porque los procesos urbanísticos son muy largos para conseguir suelo finalista. ¿Cuánto dura un proceso? Pues mira, acaba de sacar un informe APC con Colliers que de media en España 15 años. Y pues en la gran bolsa que tiene Madrid, que es el sureste, llevamos 25. Si te vas a Madrid Nuevo Norte te vas a casi 40. Es decir, generar el suelo lo hemos complicado mucho. Y luego los promotores, que hacemos es lo que nosotros llamamos comprar suelo finalista, ¿vale? Ya para poner una vivienda, para construir una vivienda hasta que las entregamos son 3 años, porque nos tardamos uno en que nos den las licencias. Entonces, a mí lo que no es que me moleste, pero creo que no podemos tratar con frivolidad este tipo de cosas. Es decir, ¿se está tratando con frivolidad? Pregunto. Pues yo creo que sí. Es decir, yo creo que hay que explicarle a la ciudadanía que los retos de vivienda sí tienen solución, pero no a corto plazo ni por cuestiones mágicas. Y en el Ministerio hay gente muy válida técnica que eso lo sabe. Entonces, pasa que nos ha echado un jarro de agua fría el señor Ginés, porque claro, 15 años mínimo para... De media, 15 años de media. Pero bueno, bueno, para tramitar unas calificaciones de suelo y luego empezar a construir, ¿no? Bueno, es que claro, la necesidad de muchas millones de personas, por lo menos cientos de miles, y en núcleos urbanos importantes como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, son necesidades perentorias, iba a decir para ayer. Bueno, pues al final es de lo que se trata, es decir, tenemos que intentar acelerar todos estos procesos urbanísticos. Nosotros lo que decimos es que hay que cambiar el paradigma del urbanismo. Y entonces, contestando a tu pregunta, pues ¿dónde están las 180? Pues como promotor, el SEPES se va a encontrar los mismos problemas que tenemos el promotor privado, es decir, tardará mucho en sus trámites urbanísticos, ahí tiene campamento que tendrá que urbanizar y lo tendrá que realizar, y luego, por mucho que quiera hacer industrializada, etcétera, pues tendrá que tener los tiempos para sacar las viviendas. No le va a ocurrir nada que no nos esté ocurriendo a la parte privada. Y luego hay que poner las cosas en contexto. Ahora mismo la capacidad de producción que tiene todo el país es de 100.000 viviendas. ¿Vale? Pues al año. Construir en la época de la burbuja 600.000, ¿no? Era. Bien, por muchos motivos. El principal es que éramos grandes generadores de suelo muy rápido, que eso también tuvo sus inconvenientes, luego. Eso es la burbuja, eso fue la burbuja. Claro, ahora vamos al efecto péndulo, es decir, necesito hacer 300.000, pero solamente tengo capacidad para hacerla, fundamentalmente por el urbanismo, aunque hay otros factores como pueden ser mano de obra, que nos cuesta encontrar mano de obra. A eso voy yo, cuando dice tengo capacidad para hacer 100.000 en vez de 300.000, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no hay gente en el Tajo? Bueno, cada vez hay más, mira, el Tajo se llama oficios,
Es un nombre que tiene y es real, es decir, hay que aprender un oficio. Entonces, también con la burbuja hubo un proceso productivo de la construcción que desapareció, Gabriel, y ahora cuesta encontrarlo y volverlo a mover, es decir, si realmente hacemos una producción de 100.000, si para compensar oferta y demanda, ahora mismo no hay problema, los encontramos, pero si pasamos a 300.000, que es lo que necesitamos, más 300.000 en rehabilitación, porque nos hemos autoimpuesto a hacer ciudades emisión cero para el 2050, que son 300.000 al año, de 300.000 de reformar y 300.000 de obra nueva, que es lo que necesitamos, ahí sí que no vamos a tener gente para hacerlo. Pero, ¿hasta qué punto? Es un titular muy político el del presidente, voy a crear 183.000 viviendas, pero yo pregunto al experto, a Jorge Gines, ¿hasta qué punto dar una cifra cerrada es arriesgado? Porque luego te pueden desmentir los hechos. Es muy arriesgado, porque yo creo que a lo mejor lo que quiere anunciar es que tengo suelo para hacer 180.000, y la pregunta es, ¿y cuándo lo vas a poder poner en carga? ¿Y qué financiación vas a encontrar? No nos olvidemos que el Ministerio de Vivienda en los últimos años ha tenido una media de 0,2 del PIB, es decir, no tienes dinero, tienes que financiar como el resto de los mortales. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién te va a ayudar a desarrollar? Es decir, nuestro negocio, yo siempre lo digo, somos la industria financiera más importante del mundo, del país, también la más compleja y la más poliédrica, la más holística. Eso hace falta profesionales, que no digo que no los tenga el SEPES o Aurqua, pero para hacer esos volúmenes tú vas a tener que también contratar gente, desarrollarlo, pegarte con los ayuntamientos correspondientes para que tengan la licencia, que haces un agujerito y te encuentras un no sé qué romano y te paralizan. Es muy arriesgado, no es real. Por eso te digo que creo que no se debe de frivolizar, en el sentido de que es que no son soluciones sencillas. No, a mí me ha dejado impresionado lo de los 15 años. Yo, como funciono con titulares como los periodistas, 15 años solo para empezar a hablar. Claro, 15 años se refiere a 15 años de atasco, iba a decir legislativo, no, normativo o administrativo. ¿Tiene que ver esto con el estado complejo que somos? Mucho, mira, últimamente se habla mucho de colaboración público-privada, que está muy bien, pero nadie habla de colaboración pública-pública. Es decir, quien retrasa muchísimo, por hacértelo sencillo, hay tres grandes hitos cuando tú haces un nuevo barrio. Tú haces una iniciativa de plan parcial que pasa un montón de informes sectoriales. La carretera es correcta, vamos a desaguar bien, no pasa ningún arroyo, la electricidad la tengo, ¿vale? Esa sería el primero. Luego el plan parcial, definitivamente, que hago lo mismo, y luego urbanizar, que hago lo mismo. Es decir, hago 3 veces más o menos lo mismo. Pero luego estos informes sectoriales no se hablan entre ellos. Confederación Hidrográfica, que pertenece al Estado, pues se habla poco con Canal de Isabel II, que es de la comunidad, y poco con el ayuntamiento, que tiene la responsabilidad. Es decir, nos hemos creado unos sistemas tan complejos que al final no vamos pasando las vallas necesarias, ojo, para tener la seguridad de las ciudades que creamos. Es decir, nosotros ahí los promotores privados nunca queremos tener falta de seguridad, porque además nuestro derecho es súper garantista, que además debe de ser así, sino vamos a intentar que se hablen y que seamos los más ágiles posibles, pues para ganar tiempo, única y exclusivamente. Ahora el 90% de lo que se vende es promoción libre, que se dice, ¿no? Hay pequeñas promociones privadas, casi siempre impulsadas por ayuntamientos, alguna comunidad y tal, pero la promoción con algún tipo de protección social, vamos a decir así, las famosas UPPO de antes, eso ya no es que no exista, sino que está, bueno, medio arrinconado. En el año 84-85, el 65% de lo que se entregaba, de vivienda que se entregaba, era con algún tipo de protección, alguna. Claro, ¿cómo hemos cambiado tanto y, sobre todo, cómo se puede revertir esa tendencia ahora que la gente empieza a demandar también vivienda de protección oficial? Vale, ahora que no somos tan ricos, digámoslo claro. A mí me gustaría extenderme un poquito sobre este tema, porque vamos, para eso estamos. Vivienda protegida, que ahora la llamamos asequible, vivienda protegida siempre ha habido y siempre hay, porque en este urbanismo que nosotros tenemos, en este garantista que somos, hacemos muchas reservas de suelo, ¿vale?, de vivienda protegida. En la Comunidad de Madrid, que yo es lo que domino, en los nuevos ámbitos de Berrocales, Los Cerros, etcétera, que estamos hablando de unas 110.000 viviendas, aproximadamente el 50% va a tener algún tipo de grado de protección. Y eso es lo más social que hay, Gabriel. ¿Por qué? Porque los juntacompensantes, los que aportan el suelo rústico y lo transforman, pues no nos olvidemos que nosotros somos una industria, lo transforman en suelo finalista,
digamos, hay unos criterios de ponderación de valor en función del precio libre, del precio de vivienda protegida, lo que es comercial, lo que es industrial, porque no vale igual una cosa, porque la vivienda protegida va a valer más barato, ¿vale? Pues esos coeficientes de ponderación existen, y da la casualidad de que se sufraga el mismo barrio, el que tiene una vivienda libre, con esos coeficientes de ponderación, está sufragando al de la vivienda protegida, que es más barato. Y eso lo seguimos haciendo, ¿vale? Entonces, las reservas de suelo están. ¿Por qué ha bajado la vivienda de protección? Pues porque no salen los precios. Hemos tenido que aumentar los precios del módulo porque los costes de construcción y lo poco que cuesta el suelo era superior al precio máximo por el cual lo podíamos vender. Bueno, por eso también, y porque España es el país de la picaresca, del lazarillo. Es decir, muchas viviendas que hace 30 años se compraron como VPO con algún tipo de protección, luego se les liberó. Y la gente, no voy a decir que se haya hecho rica, pero sí ha obtenido una plusvalía no acorde. Me viene muy bien tu pregunta, porque esa, que no es una pregunta ni inmobiliaria ni de vivienda, que es económica y social, pues habrá gente que esté a favor o que esté en contra, ¿no? Yo simplemente hago una reflexión, ¿vale? Las protecciones, estas normativas son de la comunidad. Hay comunidades que tienen muy baja la protección, 15 años, hay otras que las tienen a 50 años, y además van variando en función. Yo solamente hago una pregunta. Estos que, entre comillas, se han lucrado porque se ha tenido una protección baja, ¿no creéis que han sido la forma de generar una clase media que es la que ha podido soportar, digamos, a nuestra sociedad de propietarios? Es decir, un chico joven que ha tenido un acceso a vivienda protegida, ojo, porque el suelo lo ha financiado el que ha comprado la vivienda libre, le ha ido bien la vida, lo ha vendido, se ha comprado un chalet y ha sido bueno económicamente para todos, incluso para la sociedad. Yo solamente es una pregunta que lanzo ahí. También alimenta la burbuja, ¿no, señor Ginés? ¿Burbuja en qué sentido? Quiero decirte, yo no creo que inflacionar los precios, porque el problema de la vivienda es que lo tratamos como si fuera única y exclusivamente de vivienda, y nos olvidamos que es fundamentalmente demográfico. Es decir, aquí en Madrid no tendríamos, digamos, retos de vivienda si no vinieran 120.000 personas todos los años a quedarse a vivir. Es una cuestión demográfica. Luego, el tema de los precios, ¿qué es? ¿El denominador, el multiplicador o el divisor? Es decir, ¿las casas son caras per se o porque realmente no las podemos pagar porque tenemos unos sueldos que son bajos? Quiero decirte, tú vas a los datos de Eurostat, los precios de vivienda en España no han subido más que en la Unión Europea, al revés, es decir, estamos por debajo, pero bastante por debajo que los países de nuestro entorno. Entonces, a lo mejor tenemos un problema de rentas. ¿Y por qué tenemos un problema de rentas? ¿Por falta de productividad? ¿Por un régimen fiscal que no es el adecuado? Es que a mí lo que me hace siempre mucha gracia es que tenemos un problema de vivienda. No, tenemos a lo mejor problemas económicos, sociales, hay que verlo como un todo. Por eso siempre mi origen es... tienen solución, claro que tienen solución. La renta España media respecto a la media de la Unión Europea ha caído 15 puntos en los últimos 20 años, desde el tope que tuvimos en 2006, que llegó al 103% de la media de la Unión Europea, ahora estamos en el 86%, hemos subido un poco después de la pandemia, pero siguen siendo 14 o 15 puntos, que eso se nota en el bolsillo de todos los que estamos aquí. Estamos con Jorge Ginés, que es el director de Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid. Me gustaría no solo hablar de ventas, sino también de alquiler, que está muy iba a decir de moda, porque hay manifestaciones en las calles, ustedes ven en todas las grandes ciudades todos los fines de semana, los sindicatos de inquilinos, etcétera. Vamos a ver, hay una idea que es que el control de alquileres puede funcionar, por lo menos se está instalando en una parte de la sociedad, en la parte izquierda, pero no solo. ¿Eso funciona? ¿Es un mito o cómo va? Mira, yo no creo que haya en un mercado medio capitalista como el nuestro ningún producto que tenga un control de precios que funcione. Ninguno, no la vivienda. Es decir, la vivienda históricamente no ha funcionado en San Francisco, no ha funcionado en París, no ha funcionado en Berlín, pero que es que Franco puso control de precios en el pan y se creó el extraperlo. Es decir, sistemáticamente es una cosa que no funciona. ¿Eso que se dice en Barcelona, que parece que puede empezar a funcionar, es un mito o qué es? Los datos que dicen, mira, ha bajado un 5% y ya se va notando. Claro, hay que poner los datos un poco en contexto. Yo me alimento de mis compañeros de APC Cataluña, que les he preguntado
esta mañana y me decían, bueno, es verdad, pero solamente medimos un trimestre, es decir, ha bajado un trimestre esa cantidad. Oye, hay que ponerlo en conjunto, es decir, no ha bajado absolutamente nada, es decir, en el histórico de los últimos 12 meses, ¿vale?, tenemos los mismos precios, 0,9. Pero la razón fundamental es que no empezamos a medir porque es uno de los datos que no se dicen, digamos que los datos históricos que tiene la propia Generalitat, es que se ha retirado un 10%, aproximadamente el 9 y pico, oferta del mercado. Entonces, eso ha sido lo que un poco ha compensado, es que ya ni la gente ni busca, porque empieza a retirar la oferta del mercado. A mí eso me parece ciertamente preocupante, porque si hay un consenso en el sector, yo creo en la parte privada, en la parte pública, es que para descompensar la demanda, que es, yo siempre hablo de reto porque bendito reto que vengan 120.000 personas a vivir a España, o a Madrid, perdón, o a Barcelona, o a Málaga, porque somos capaces de traer talento, gente que se viene a quedar, nómadas digitales, con lo cual hay que poner mucha más oferta, ¿vale? Y en el momento que tú restringes de cualquier cosa, vas a tener una dificultad. Entonces, yo creo que el mensaje sería al revés. Vamos a incentivar todo lo que podamos la oferta, que es bastante sencillo. Para que baje el precio. Así de sencillo. Se nos acaba el tiempo, señor Ginés, pero yo no quiero acabar sin preguntarle del lado del inquilino, que también es importante. Hay mucha gente y muchos estudios que dicen que frente al 30% que se recomienda que es el máximo que tiene que ser lo que dedique una familia o una persona a la vivienda, se está dedicando el 50%, cuando no el 60% en algunos casos, sobre todo grandes áreas metropolitanas tipo Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. ¿Qué esperanza le puede dar usted, que es una voz de los promotores, a esta gente? ¿Qué les puede decir? Mira, es quizás desde un punto de vista social en Asprima y las diferentes asociaciones lo que nos más preocupa, porque cuando generalizamos, fíjate que en los 20 minutos hemos diseccionado un poco las dificultades, pero no todas. Si tú miras en números gordos cómo está distribuida la vivienda, el 40% de los españoles tienen vivienda en propiedad y pagada. Ese 40% no tiene ningún problema de vivienda, ¿vale? Al revés, porque la tienen muchos en alquiler y si no le pagan vamos a tener un problema social. Un 30% aproximadamente tiene vivienda en propiedad en hipoteca, que con la crisis ya se reguló. Estos están ya por debajo del 30%, pues ya pasamos hace 15 años, ya le queda, digamos, la parte de baja. Y el 10% al final, o bien vive de vivienda social o gratuito, etcétera, donde la preocupación está en ese 20% que vive de alquiler el libre, porque sí es verdad que ahí no somos capaces todavía de parar el precio. Y ahí sí que es verdad que tenemos que hacer políticas sociales desde la administración pública y los promotores en intentar hacer mucha promoción para hacer alquiler sobre vivienda que sea asequible. Pero, por ejemplo, el cheque de la ministra de Vivienda, los famosos, creo que son 400 euros, era, ¿no? ¿Qué les parece a los promotores? Bueno, pues no quiero utilizar otra vez la palabra, pero eso digamos, es una noticia para salir en el telediario que poco va a resolver, poco va a resolver. Entonces, lo que hay que intentar es poner carga de vivienda protegida en alquiler lo más rápido posible, que los promotores, que sabemos hacer nuestro trabajo, las construyamos, y o bien el capital privado, que hay, a mí me hace mucha gracia cuando se hablan de fondos buitre, ¿no? Los fondos buitre, que no son fondos buitres, aquí invierte el Fondo de Seguros de Pensiones, siempre lo digo, de las viudas de Escocia, que eso es lo que quieren ganar, es un 3%, el IPC, que no ganan nada. Bueno, que sepa ahora que dice el señor Ginés, lo de las viudas de Escocia, yo estuve en Edimburgo hace no tantos años y puedo dar fe de que las viudas de Escocia tienen un pedazo de edificio que ni la sede del Banco Santander, y esto no es broma, esto es, lo han visto estos ojos. No, pero quiero decirte que son lo que nosotros en el argot llamamos fondos core, que son gente que de verdad que quiere trabajar a plazo, a gran plazo, y que digamos que lo que está gestionando, que es la pensión de las viudas, que no se descapitalice, si es que no quieren ganar dinero. Entonces, me da igual que lo lleve un Testa, un fondo de pensiones, o una empresa pública, si es que en eso nos da igual, pero que seamos capaces de poner esa oferta para que realmente podamos bajar los precios. Me sabe mal porque hemos hablado poco de soluciones y mucho de retos o de problemas. Tiene 3 minutos. Tengo un minuto. Tengo un minuto del oyente para las soluciones. Pues mira, sí hemos hablado lo suficiente. Yo siempre, mi vida es muy adrenalítica, estoy todo el día por ahí de bolo en bolo, y yo cuando me voy a casa digo, hoy he tenido un buen día o un mal día, en función de si he logrado estas 5 cosas.
si yo he trabajado para poner un poco más de suelo en el mercado, yo he trabajado un poquito mejor para conseguir más financiación, pero no nos olvidemos, esa será otra. Es decir, si yo paso de 100.000 a 300.000, tendremos que buscar capital extranjero. Y mal hacemos si no cuidamos ese capital extranjero. Entonces, he hablado con alguien que se viene a España a poner dinero. Sí, que hace falta porque Merlin y el otro... Sí, han dicho que se van por el tema de las SOCIMIs. Pues es lo mismo, hago un anuncio para un titular, yo estoy delante de un periodista y yo sé que buscáis los titulares, pero joder, es que esto es mucho más profundo. Nosotros siempre hablamos de pacto de Estado, intentar hacer un pacto de Estado precisamente para evitar esto. Y además el COAN hace muy poquito firma con la Asociación de Prensa de Madrid un convenio precisamente para tratar esto con la profundidad que tiene y no nos quedarnos en el titular. Pero bueno, no quiero despistarme. Suelo, dinero, mano de obra. Bajar las licencias y una cosa que se habla poco, resolver el tema de la electrificación, porque esa es otra, a ver si vamos a tener suelo, a tener financiación y no vamos a tener, sobre todo redes de transporte y distribución para dar luz a todas estas viviendas que nosotros tenemos. El mensaje es muy claro, tenemos que colaborar tanto la parte pública como la parte privada para hacer más oferta. Incentivemos la oferta. Es la solución para resolver el drama de algunas familias de que realmente este segmento concreto del alquiler y en estas ciudades, pues para que sufran lo menos posible y desde luego desde Asprima y las diferentes asociaciones provinciales vamos a trabajar a degüello para ello. ¿Cuántos empleados cualificados más necesita el sector de la construcción para pasar de 100.000 viviendas año a 300.000? Esa no la sé, esa se la tendríamos que preguntar. Lo ves como no soy experto inmobiliario, se la habría que preguntar a nuestros compañeros de la Confederación Nacional de la Construcción, que lo tienen medido. Es decir, esto que yo estoy haciendo es casi una portavoz de ellos que lo tienen bastante estudiado y además trabajando están con los diferentes ministerios, porque no tiene tampoco ningún sentido de que haya un montón de inmigrantes teniendo su vida en España en regulación irregular, que no pueden trabajar cuando necesitamos mano de obra muy probablemente en todos los sectores, pero especialmente en la industria. No nos olvidemos de la industria de la edificación, que no nos trate parte del sector como gente especulativa, ¿no? Nosotros somos una industria que transformamos suelo rústico en ciudad y luego los suelos finalistas en vivienda. Nosotros deberíamos de estar en el Ministerio de Industria. Jorge Ginés, ha sido un placer y además esta charla amena por demás. Me quedan otros 5, o sea, no digo que me quedan otros 5 programas para invitarle para que dé otras 5 soluciones, a solución por programa. Yo vengo cuando tú me invites. Un placer. Bueno, y a todos ustedes, nada, que espero darles la semana que viene otro programa con temas de actualidad como los que intentamos traerles humildemente cada sábado aquí, que la actualidad no defrauda, ya ven lo que tenemos por delante y además la actualidad judicial menos. Hasta entonces.